llegó a la edad de 58 años. Trotsky murió a los 61. Y como les decía, él vivió más tiempo allá que acá. Aquí tenemos una museografía dentro de la Casa de los Guardias que alberga toda la historia como revolucionario de Trotsky. Aquí lo tenemos presente cuando tiene 11 años. Pero una gran sorpresa, porque él no se llamaba León Trotsky. Sí. Él se llamaba Lev Davidovich Bronstein. Él era de origen judío. Nació en Ucrania en 1879 y adopta el nombre de León Trotsky a los 18 años. Esta fotografía fue tomada en una cárcel en Odessa. El que lo mete a la cárcel ahí es el último zar de su país, Nicolás II, porque lo acusa de subversivo. Él se atreve a hacer lo que nadie se atrevía en ese momento, organizarle un movimiento al zar, ¿no? Y entonces el zar, bueno, se molesta tanto, los manda a apresar, los mete a la cárcel y los acusa de subversivos. Creyó que ese trabajo de él iba a cesar. Y dentro de la cárcel hay un guardia que se interesa por lo que estaban realizando estos chicos. Y el guardia los apoya, el guardia los deja que se escapen de la cárcel para que sigan realizando ese trabajo. Y el guardia que los deja escapar se llamaba León Trotsky. Por eso Davidovich, en pago al favor que le hace el guardia, adopta el nombre de Trotsky a los 18 años y ya empieza a hacer la labor con ese nombre. No cesan los trabajos de él, pero tampoco cesa la percepción del zar. Y cuando nuevamente son sometidos, el zar les pone un correctivo más drástico, los envía exiliados a Siberia. Trotsky vivió 2 exilios en Siberia, 1905 y 1907. Sí. Únicamente tenemos una fotografía del segundo exilio que fue en 1907. Esta foto es... Que de hecho en 1905 él huyó de ese exilio porque se entera de que en Petrogrado, que era la principal ciudad de Rusia, se están organizando un movimiento con los obreros, el famoso movimiento de los soviets. Los soviets eran los obreros. Sí, sí. Él encabezó ese movimiento. Sí, sí. De hecho, él parte de la organización de la primera revolución que se llevó a cabo en 1905, que no se conoce como revolución, sino como un movimiento, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Ahorita sale la herencia, mira. Cuando lo vuelven a tomar preso, lo vuelven a reingresar a Siberia en 1907. Y aquí en Siberia, en segundo exilio, lo acompaña la primera familia de Trotsky. Esta mujer se llamaba Alexandra Sokolovskaya, era una marxista. Su primera mujer de Trotsky. Nacen las 2 hijas de Trotsky en Siberia, la hija menor Nina y la mayor Sinaida. Aquí está Trotsky. De aquí, de ellos, los únicos que sobrevivieron fue Sinaida, que es esa señora, que es la hija mayor de Trotsky, ve el parecido a Trotsky. Muy parecida. Y este es Platón Volkov, su esposo de Sinaida, de la hija de Trotsky. Alexandra en Siberia, a ella la fusilaron, a la mujer de Trotsky. Y la hija menor, murió de tuberculosis. La única que sobrevivió fue Sinaida. Sinaida y Platón tuvieron 2 hijos, una hija y un hijo. Desgraciadamente a Platón, al esposo de la hija de Trotsky, Stalin en 1933 lo mandó fusilar con su hija, 10 años, la niña. Sinaida, la hija de Trotsky, para proteger al hijo, huye de Rusia, se fue a vivir a Alemania, se entera Stalin que está la hija de Trotsky en Alemania y la manda a perseguir. Sí, y ella es acosada y en un acto de desesperación, Sinaida toma una pistola y se quita la vida, se suicida en Alemania, en Berlín. El nieto, Sievolov Volkov Bronstein, se queda huérfano y el que se hace cargo de ahí es el hijo mayor de Trotsky, León Sedov, el que tuvo con la segunda mujer, con Natalia Sedova. Y él, cuando Stalin se entera de que había familiares en Francia de Trotsky, lo manda a buscar y envenenan al hijo de Trotsky, lo matan. Queda huérfano Sieva Volkov, que era el hijo de Sina,
y hay un matrimonio francés que se hizo cargo de él. Y cuando se enteran que su abuelo estaba en México, este matrimonio lo para que se quedara a vivir con su abuelo, Siebolko. Siebolko Bronstein tenía 14 años. Él tiene 88 años y vive aquí todavía en México. Sí, vive sí, a sí, dos sí. calles de aquí. Hay 10 descendientes directos, porque él se casó aquí en México, tiene 4 hijas y 5 nietos. Ellos utilizan el apellido original de Trotsky, el Bronstein. Se apellidan Volkov Bronstein. Y él vive aquí, y el nieto tiene 88 años y él es el presidente de la asociación del museo. Ay, qué claro. grande. Y entonces él nos platica que todas las tardes se la llevaba aquí en charlas con su abuelo. Entonces digo, es una grandiosa historia, ¿no? Porque de él conoce toda la vida. Usted disfruta de esto todo. Mucha gente me dice, ¿tú eres trotskista? No hay movimientos trotskistas ya aquí en México. No. Desapareció. No. Yo disfruto porque me gusta mucho la historia y tengo la fortuna de tener 30 años de conocer a Esteban, el nieto de Trotsky. Entonces, entre más lo conoce, más se entera uno, más historia tiene uno por parte de él, ¿no? Y esto de paso, o guía perfecto. Y entonces él lo que hace es contarnos a nosotros y darnos documentos fehacientes que el mismo Trotsky escribió. Y de ahí nos empapamos y les damos a conocer a la gente. En Rusia hay otra historia total. Sí, no sabemos de crimes de Y stalinismo. es una tristeza porque cuando ellos vienen aquí, están conscientes de lo que pasa en su país. Porque dicen, en mi país nos tuvieron con una venda en los ojos mucho tiempo, porque se contó una historia oficial y eso teníamos que contarlo, eso se tenía que saber. No se tenía que rascar para saber qué había atrás de Trotsky, ni Lenin, ni nada, no. Stalin ordenó esta historia y esa historia es hasta la fecha la que se cuenta en Rusia, ¿no? Y ahora, bueno, cuando se cae la famosa perestroika, el gobierno de Gorbachev, empiezan a querer tener algo de fidelidad en su historia y no la tienen. Y nosotros somos ricos porque tenemos toda la historia de la revolución rusa y además los descendientes directos de Trotsky, ¿no? Una cosa maravillosa. Maravilhosa. Sí. Que bom poder ter dado esse asilo político, né? Sí, y aquí, bueno, pues están todas las fotografías muy significativas. Cuando Lenin nombró a Trotsky comisario de guerra, cuando Trotsky organiza el famoso Ejército Rojo. Muito legal. Muy bonito. Aquella fotografía, digo, Esta é famosa, famosísima. famosa. Pero esta es la original. É. Esta es la original. Porque en las que han visto no está Trotsky. Trotsky está borrado de la historia. Stalin ordena que se borre. Y esta es la fotografía original porque en las otras no se exhibe la figura de Trotsky. Las gorras que usaban su ejército rojo. Las gorras de viaje. Las famosas. Eu vou fotografar. Las famosas buyacas. Esta gorra aquí la trae puesta. Aquí está Trotsky con su gorra. ¿Quién la trae puesta ahí? Estou filmando por enquanto. Famosas. Acá esta foto, esta foto. Esta foto significa mucho. Si ustedes la ven, en una perspectiva. Stalin tenía mucho miedo de que Trotsky le organizara un movimiento para derrocarlo. Sí. Y Trotsky no pensaba eso. Trotsky decía que no podía poner en peligro la vida de la gente. Sí, Si sí, la sí. gente había elegido a Stalin, adelante. Pero Stalin era lo contrario. Stalin decía, no, Trotsky se va a desquitar y me va a organizar un movimiento. Entonces ese fue el miedo. Es un sepelio de un líder obrero llamado Dzerzhinsky. Trotsky no podía ser muerto por Stalin, porque decía Stalin, si lo mato lo vuelvo héroe, mártir, y la gente se va a levantar en armas. No lo puedo matar. Dzerzhinsky también era un líder, pero con menos carisma que Trotsky, pero también movía masas. Y entonces Stalin pensaba que entre Dzerzhinsky y Trotsky estaban organizándole un movimiento. Então matou Dzerzhinsky. Sí, y lo que manda hacer Stalin, matar a Dzerzhinsky. A él sí lo podía matar, lo manda a matar y después el mismo Stalin encabeza el funeral. Por eso la cara de enojado, de molestia, de preocupación de Trotsky y la cara de sarcasmo de Stalin, ¿no? Dijo, me deshice de él, ya no hay aliados para Trotsky, ¿no? Y Trotsky pensaba al revés, decía, no se puede sacrificar a la gente, ¿no?
Es la única Esta foto fotografía. não conheço. Conheces? No, también no. No, esta es muy famosa, es muy significativa esta fotografía. Bueno, la gente que conoce toda la historia Sí, del porque- movimiento, dice uno, no, esta es muy significativa, ¿no? Aquí está con los Un camaradas padrino, de un padrino. es Alex Rykov, es un miembro del Comité Central de los famosos bolcheviques. El Comité Central bolchevique, los cuales se deshace de todos. Sim, sabemos. Stalin, para obtener el poder, mató a todo el Comité Central bolchevique, que es una fotografía que es valiosísima. Lenin, del Comité General; Stalin, el ejecutor, Comité Central bolchevique del 17. Todos, Rykov y todos, muertos, desaparecidos, muertos. El único sobreviviente era Stalin y Trotsky en el exilio. Ajá. Todos muertos. La Kolontai es muy famosa. Você acredita que Lenin foi envenenado? La gente Isto fue foi contado momificado. por Trotsky, o seu neto? No, fue momificado. Sí, Ahí mas- lo momifican. De Sim, hecho, sim, mas envenenado e depois no, pareceu câncer. no, esa historia es Fantasiosa. es fantasiosa. Lenin no sabía ni de qué estaba enfermo. Varios familiares de Lenin, y contado por el nieto de Trotsky, porque Trotsky se lo dice. Sí. Dice Trotsky, el error de Lenin no fue no haberse metido a un centro de salud para checarse, a un hospital. Lenin sufría de fuertes dolores de cabeza, de migraña, no aguantaba, no toleraba la voz alta, dice, se ponía de un genio. Varios familiares de Lenin murieron en las mismas circunstancias, Ah, pero murieron. Cuando murió Lenin, la gente, cuando le hace la autopsia, el cerebro se lo investigan, y en el cerebro le detectan un tumor que tenía un tumor cerebral, Sí, que iba a eso morir tan sabes. temprano. Entonces, la migraña, el dolor de cabeza se lo achacaba al exceso de trabajo, y era mentira, era el tumor que tenía. Eso fue lo que lo mató. sim, Eso sim. lo mata. Esta é a história oficial, né? Y entonces, bueno, el mismo Trotsky lo dice. Eso fue real. Fue verídico. Porque mucha gente dice lo envenenaron, no, fueron cosas. Aquí a Trotsky lo trataron de envenenar, le llegaban bombas y todo, y salvó todos sus obstáculos aquí. Desgraciadamente, el asesino Ramón Mercader se le infiltró por una mujer, ¿no? Una mujer lo trae a México, que fue la hermana de su secretaria, Silvia Águilo, se llamaba esta chica. Y esta chica la seduce el asesino porque ella se enamoró de él. Sim, sabemos. El nieto era muy amigo de ellos. Esteban, el que tiene 88 años, era llevado a la escuela por Ramón Mercader, por el asesino. Era muy amigo de los dos. Los dos se lo llevaban a pasear. Ese era un tipazo. Yo a Mercader ya le decía, tío, mi abuelo en un par de semanas que visitó esta casa, dice, Trotsky lo consideró ya parte de nuestra familia. Un tipo muy inteligente, súper inteligente, guapo, dice, Sí. porque era guapísimo, por eso Silvia se enamora de él. Y tenía mucho dinero, pues claro, todo el Financiado. Estado ruso está Claro. financiado por él, ¿no? Claro. Y entonces, él cuando se enteró que esta chica era hermana de la secretaria que trabajaba en México con Trotsky, pues empezó a seducirla, la hizo su novia, se casó con ella, vivió un año en Francia con ella, Y regresó. ficticiamente, porque esa boda fue mentira. Ella, cuando se dio cuenta aquí, cuando muere Trotsky, que ella Fue usada. inconscientemente fue usada, ella decía que ella había matado a Trotsky. Yo Yo traje al asesino y ella quedó muy mal. Silvia acabó en un psiquiátrico en Francia. Aquí trató de quitarse la vida 2 veces y una en Francia. Se echaba toda la culpa, ¿no? Decía, fui utilizada. Pero lo que es la vida. Porque dice el nieto, fíjate que a ella también la cuestionaban las amigas de ella en Francia, porque decían, bueno, Mercader es un tipo, es un galán de mucho dinero, ¿no? ¿Cómo se fue a fijar en esta chica que no tenía mucha gracia, ¿no? Entonces dice, nos llevaba a los mejores lugares de Francia, nos gastaba mucho dinero. Entonces ellas como que intuían algo, pero Silvia estaba locamente enamorada de él, ¿no? Entonces decía, bueno, Sim, nem ia imaginar que tinha esquema todo montado. bueno, nada más saber Se nem o Trotsky desconfiou. de dónde salió Mercader.
de la famosa escuela de asesinos que tenía Sí, Stalin, sí. la GPU, ¿no? Pues Stalin se recibió con honor. Mercader aquí en México tiene descendientes. Él se casó aquí en la cárcel con una mexicana. Hay 3 descendientes de Mercader. Y las hijas, la hija mayor, cuando la han entrevistado, ella acepta. Mi padre fue un asesino, sí, pero mi padre fue criado en esa escuela para acatar las órdenes. Stalin le había ordenado la muerte de Trotsky, él tenía que matarlo, fuera como fuera. Entonces él estaba programado para hacer eso. Y después entra el remordimiento, porque cuando él salió de la cárcel, las hijas dicen que no podía conciliar el sueño, porque él escuchaba el grito aterrador que había dado Trotsky cuando le golpeó con el piolet en la cabeza. Entonces dice que él tenía la necesidad de venir a pedir perdón, y él vino a pedirle perdón a la tumba de Trotsky. Él vino aquí. El nieto no estaba. El nieto un tiempo le prestó la casa para que se quedaran viviendo unos chilenos, unos amigos de él, pero la casa original la cerraron, jamás se volvió a habitar. Donde vivió el nieto con Natalia fue aquí donde estamos. Y aquí le prestó a los chilenos, y los chilenos recibieron la visita de este tipo. Ellos no lo conocían, pero la gente que conocía la historia, estos amigos les abrían para que conocieran la casa. Entonces le abrieron la casa a Ramón. Ramón dice que estuvo un buen tiempo en la tumba de Trotsky, y que cuando se iba le dijo a estos amigos, les dice Nacieva, porque así le decía nieto a Esteban, Sieva, que vino Ramón, y que le dijo saludos, y se vino a pedirle perdón. Entonces, como dice ni tiene razón, ¿perdón de qué? Ya lo había matado. Lógico, Dijo que con el perdón lo iba a revivir, era imposible, ¿no? Pero todo eso se lleva a cabo aquí. Les digo que ¿Y acá qué eras aquí? ¿En cuarto? esto era la casa de los guardias. Cuando Trotsky le da el dinero a los obreros norteamericanos para que la compre, también ellos dicen, tenemos que proteger a Trotsky porque ya no queda seguridad para él. Y le mandan obreros norteamericanos para que realicen la labor de guardias. No eran guardias profesionales, eran obreros norteamericanos. Y Trotsky, lógico, tenía que albergarlos en un espacio. Lo edifica esto. Estas son las habitaciones de sus guardias. 3 habitaciones arriba y 3 abajo. Por eso se llama la casa de los guardias. Y aquí ya vivieron después. Su exilio después de que lo expulsó Stalin de Rusia, 4 años en Turquía, que aquí es donde le hacen su primer atentado. Esa casa la quema Stalin. La policía, la GPU, se enteran que ahí vivía, y Stalin dice, mátenlo. Y la quemaron, la balacearon. Y Trotsky por fortuna se salvó porque no se encontraba en ese momento en su casa. Lógico, cuando se entera de esto, con las pocas cosas que tiene, se va de Turquía a Francia. 3 años en Francia. Y en Francia, en Europa ningún país quería complicarse la situación. Sí, nadie sí, quería más a Trotsky, ¿no? Pues aquí el gobierno francés, cuando se entera dónde estaba Trotsky, ellos lo expulsaron. Le dijeron, vámonos de aquí. Y se va a Noruega, a su último exilio. Y los noruegos, cuando se enteran dónde vivía, él fue arrestado en su casa. Tuvo un arresto domiciliario y después lo acompañan a la frontera y le dicen chao. Y de Noruega nos cae y de Noruega nos cae de rebote aquí porque Estados Unidos le dijo no. Por eso viene aquí. Frida lo acoge, pero desgraciadamente llegan en un mal momento. Entonces, Frida, Diego y Siqueiros eran los máximos exponentes de nuestra cultura y amigos personales del presidente. Entonces podían hacer lo que quisieran, tenían mucho poder. Frida y Diego acostumbraban a tener fiestas interminables, acostumbraban a prestarse a los amantes. Bueno, era una vida loca. Sabemos. Y Trotsky llega aquí después de que de Frida y Diego ya se habían divorciado 2 veces. Por lo mismo, Diego se mete con una modelo, se divorcia de Frida. Diego se mete con la hermana de Frida, con Cristina, la menor. Frida la corre y Diego se divorcia. Y cuando llega Trotsky, Frida tiene una affair con Trotsky. Sí. Affair que se entera la mujer, ¿no? La mujer Natalia. Y Natalia le dice a Trotsky, vámonos de aquí o tú quédate. Entonces dice Nieto, cuando ya salían,
Diego alcanza a mi abuelo en la puerta de la casa y le dice, ¿por qué te vas? Diego no sabía nada. Y dice que su abuelo le dijo, no quiero que se rompa la relación de tu matrimonio. Dice, estando Frida a un lado. Y Frida Kahlo le dice simplemente a Diego, León Trotsky está sacrificando el amor de hombre por el amor de su familia. Entonces dice, ya te imaginarás, entiende el mensaje Diego y le dice a Frida, oye, ¿por qué te metiste con este tipo, no? Y Frida le dice, ¿por qué te metiste con Cristina? Con su hermana. Se divorcian otra vez, Diego se va a Francia a vivir, Frida se queda en la Casa Azul y el que paga los platos rotos, pues Trotsky, porque no tenía dónde vivir, no podía ni trabajar. Dice Esteban que él nunca perdió contacto con los obreros en Estados Unidos. Farrell Dobbs, que era el líder, se entera de esta situación y él organiza una reunión donde le juntó dinero a Trotsky para apoyarlo económicamente, y con ese dinero Trotsky compra esta casa. Y lo primero que hace, les digo, es edificar esto. Esta casa la volvió un búnker. Sí, un búnker, una seguridad completa. Exactamente, dice Nieto, no era un búnker, era una cárcel. Porque mi abuelo decía, tarde o temprano empiezan los atentados y no van a cesar hasta que me liquiden. Entonces yo tengo que protegerlos, a la familia. Por eso hizo esto, ¿no? Ahorita les voy a enseñar, está todo. Y en el árbol genealógico, este es el nieto que vive aquí. Se llamaba Sieva Platonovich Volkov Bronstein, ahora se llama Esteban Volkov Bronstein, vive en México, su mujer, sus 4 hijas y sus 5 nietos. Hay tataranietos de Trotsky, que son de la primera mujer que tuvo, de Alexandra Sokolovskaya, porque con Natalia tuvo 2 hijos que a los hijos también los mata Stalin. A uno lo fusila en un campo de concentración y al otro lo envenenan en Francia. Es lo que sobrevive aquí en nuestro país. Depois eu volto e tiro uma foto. Vamos prosseguir. Tá bem. Agora bem deteriorada, né? Estas garitas eran donde estaban los guardias cuidando la casa. É um cárcere mesmo, né? Sí, claro. Allá está otra. Allá está Cara, otra. a outra, gente! Los muros de la casa Eram altos. eran bajos, hasta donde está la piedra. Onde Todo está lo que a está pedra? pintado de verde, él lo eleva. Pone las garitas, esta era la puerta principal, y por miedo la cierra. Y Con tijolos. y abre aquella pequeña que está al lado derecho. No, era un miedo terrible. Y aquí está la tumba de Trotsky. Aquí está la tumba de Trotsky. Aquí se encuentran sus cenizas de Trotsky y de su esposa. Este mausoleo lo edificó un arquitecto mexicano muy famoso que se llamaba Juan O'Gorman. Não é túmulo, né? Estão as cinzas, cenizas. Sí, son las cenizas. Lo cremaron el cuerpo de Trotsky, lo incineraron, lo quemaron y las cenizas las depositaron ahí. Esta es la parte trasera. Ahorita que salgamos de la casa vamos a ver la parte de frente. Ahí vemos otra garita de seguridad, mira, arriba. Era una preciosidad de casa. Y él la convierte en un búnker. Después de que él sufre el primer atentado aquí, que fue el 24 de mayo de 1940, empieza el miedo total de Trotsky. Esta puerta, que es la entrada de la habitación del nieto, era de igual forma y tamaño de la que está al fondo. Vean lo que hizo Trotsky. La manda a reducir y todas las blinda, las ventanas también. Todo estaba blindado hasta lo que ven al fondo. Nada más que cuando se hizo el museo, Esteban resguardó unas ventanas y puertas originales. Entonces, cuando hace el museo, le quitó la tapia a las del fondo y las volvió a poner originalmente como vivieron, precisamente para que la gente se diera cuenta cómo habían vivido antes y cómo vivieron después de los atentados. En este pasillito, aquí estuvieron 20 hombres
armados con fusiles ametralladoras, y dispararon más de 300 tiros. 20 homens? 20 hombres. Não tenho ideia que era 24 isso. de mayo de 1940 a las 4 de la madrugada. ¿Y saben quién organizó ese atentado? ¿Quién vino aquí? David Alfaro Siqueiros, el pintor muralista mexicano. Amigo de Diego, amigo de Trotsky, amigo de... Por que ele isso? Se pelearon entre los pintores, Diego y Siqueiros. Ellos eran tomados por el mismo nivel, eran los máximos exponentes. Pero Pues le salió el ego y se hizo stalinista. Se hace stalinista. Sim, Siqueiros. sim. Stalin Entendo. andaba buscando un aliado y le pide a Siqueiros que mate a Trotsky. Siqueiros encantado de la vida. Él propiamente, con otro pintor muy famoso mexicano que era su cuñado, que se llamaba Luis Arenal, y con un pintor famoso español, Puyol, ellos trajeron a 20 hombres armados y dispararon con ametralladoras. Ese atentado, por fortuna para Trotsky, le Mas salió... isto ficou claro para o Trotsky no momento que Siqueiros estava Le coadunado? salió muy mal a Siqueiros. Se supo todo, la verdad. Não lembro disso. El único, Yo pensé que fuese una el cosa único así, que sí, salió herido en este atentado fue Esteban, el nieto que vive, que tiene 88 años, de un rozón de bala en el pie. Y él nos cuenta toda la historia. Dice, mira, a mi abuelo no le creían. Decían que mi abuelo era un mentiroso, que él se había mandado a autoatentar para darse credibilidad. Porque, Eso es un pues sí, como brasileño. que está bien, porque más de 300 disparos y que no hayan matado a nadie, pues como que no checaba. Todos los muros por dentro estaban deshechos. Destruídos. Dice, pues imagínate si no la gente iba a dudar. La policía hizo muy buena investigación y ellos dan a conocer los pormenores. La policía dice, miren, sí hubo un atentado en la casa de Trotsky. Nada más que hubo factores que influyeron para que esto saliera mal. Uno de los factores principales, ¿quién organiza el atentado? Siqueiros. Siqueiros era un pintor muralista, no era un asesino. Pues, en primera. ¿Quién viene con Siqueiros a disparar? Gente que no era profesional. Siqueiros les había pagado, gente de la calle, sin trabajo, tenían que ir. Pues, dijeron Lumpe. rápido, sí. Ajá. Ahora, la parte medular. Los muros demasiado altos y Trotsky lleno de guardias. ¿Cómo entraron? Sim. Los muros altos con tantas metralletas, ¿cómo entraron? Aquí es la parte medular. Hubo una traición para Trotsky. El jefe de sus guardias, norteamericano Robert Sheldon Hart, traiciona a Trotsky. Siqueiros había hecho negociación con él, le había dado mucho dinero y el guardia lo que tenía que hacer es abrirles la puerta, porque ese día estaba él de guardia, les abre la puerta, E entrou. hacen el atentado y Siqueiros le dice al guardia, vámonos, te voy a dar más dinero y te voy a apoyar para que te regreses a Estados Unidos. Dice el nieto, ¿qué le interesaba la vida de mi abuelo al guardia? Tenía muy poco en conocerlo. Él les abre, se lo llevan después del atentado. Trotsky se preocupa porque su guardia no lo encontraban. Y al tercer día, la policía le avisa a Trotsky que habían encontrado el cadáver de su guardia, lo habían matado. Lógico. Para né? no dejar evidencia, ¿no? Lógico. Y Trotsky dice, no hay duda, Robert Sheldon Hart dio la vida por mí, fue un héroe. Se enfrentó al grupo de Siqueiros, no los dejaba entrar y se lo llevaron. Ele ainda E hizo poner una placa en honor al guardia como un héroe. Trotsky murió sin saber la verdad que este guardia lo había traicionado. La verdad la supieron muy tarde. Trotsky ya tenía 3 meses de haber muerto, siguió la investigación, toman presos a estas gentes e invitan a la esposa de Trotsky a estar presente en el juicio. Y ella en el juicio se entera de que ellos no tuvieron problema porque el guardia les había abierto y que había negociado con Siqueiros. Entonces el nieto, pues ya te imaginas, llega aquí Natalia enojadísima y quitó la placa. Yo pensé que la iba a deshacer. La guardó en una bodega, ahí la arrumbó. Y como ya el nieto, Esteban, se quedó viviendo aquí se recibe de ingeniero químico, se casa y todo, Natalia lo deja viviendo en la casa de los guardias con su familia y ella se va a Francia. Entonces dice el nieto, yo encontré la placa y la volví a depositar en el lugar donde la puso mi abuelo porque es parte de la historia, ¿no? Entonces, y mi abuela se veía la memoria. Hoy se las voy a enseñar la placa. Dice, entonces, después de eso mi abuelo hace esto, el búnker, y él ya no sale más.
Si salía 10 minutos diario al jardín, era mucho. Se pasaba más de 14 horas en el estudio Meu Deus. trabajando. En un miedo total. Dice, era algo, ya no era un búnker, dice, ahora sí ya era totalmente una cárcel la casa. Cuidado con la cabeza, no se vayan a Sí. golpear. No, ahorita van a ver ni el peso que tienes. É impressionante isso. Muévela para que veas el peso que Nossa. no, algún peso. É bem Esta era la pesado. habitación. Todo está tal y como los últimos instantes que vivieron aquí. Esta era la habitación del nieto de Esteban, del que vive aquí en México. Él dice que en el momento de los disparos se metió abajo y una bala rebotó y le rozó el dedo del pie. Desses 300, né? Do primeiro Exactamente, atentado. él dice que todos los muros estaban deshechos. Su abuelo mandó a reconstruir todo. Y en su habitación de Trotsky únicamente dejó algunos impactos de bala para que se dieran cuenta y dieran testimonio de dónde había sido el atentado. Al fondo tenemos objetos personales de Trotsky y de su mujer. Hasta el piso, las huellas originales. É bem simples, né? Una Bien casa simples. muy grande, pero muy modesta. Muito modesta, muito Únicamente modesta. con lo necesario para vivir. No hay Esta é cosas- roupa de... Esa es ropa de Natalia y de Trotsky, son zapatos de Natalia. Muito simples mesmo. Que engraçado, né? Já vou deixar você ver. Deixa eu só filmar aqui. É uma entrada bem... ¿Ya vieron de qué bonita. tamaño era la entrada? Sim, sim. Era E como la reduce. ficou. Realmente muito amedrontado, né? No, no, no. E todas foram sendo fechadas, né? Todas. Todas. Esta es la habitación de Trotsky. La ventana daba hasta el piso, era de madera. Esa mesa que está frente a nosotros no la teníamos. La pusimos para exhibir esas fotografías de su familia. Sim. En ese espacio que estaba vacío, sin la mesa, ahí Trotsky se tiró al piso con su mujer y se pegó en el muro. Entonces los tipos, como no eran profesionales, pues estuvieron todo el tiempo disparando por todas las ventanas y puertas, pero desde fuera, no entraron. Dice Esteban, si hubiesen entrado nos ven y nos Matarían. raparían. Ahí hay dos impactos que dejó Trotsky de bala en la cabecera del muro de la cama. Ai, ficaram aí. Ahí hay otro arriba. Estos que se lograron resanar y esta mayor parte que deja Trotsky. Que son estos. Nossa, mas balas muito poderosas, né? Traían ametralladora. Este era un disparo simple. Aquí pegaron 3 o 4 disparos en el mismo lugar, pues se hace grande el orificio. Hasta el baño lo blindó, porque el baño era normal y lo manda a blindar, ¿no? Deixa eu pegar a espessura aqui da porta, que é bastante pesada. Porta original ainda. Los hijos de Trotsky, el del medio es el mayor, el que envenenaron en Francia, León Sedov, y el del lado derecho, el de la orilla, es Sergeyev, el menor, el que fusilaron en Rusia, Sim. con su madre, con Natalia Sedova, la mujer que vino con Trotsky a México. E essa Su sombrero de bengala Trotsky, que andaba aquí en su jardín. é uma casa simples, né? Estes tapetes também Estos tapetes, todo esto es original. está original. Todo. Esa es una capa que utilizaba Natalia. Sim, um chale. Un chamamos chal, chal se llama, chal. Aquí le decimos chal. O chalina. Sim, sim. Esta outra porta que vamos entrar na... Vamos a entrar al estudio de Trotsky, donde salió herido de muerte. Aquí es donde Mercader le golpeó la cabeza con el piolet. Trotsky estaba sentado en esa silla fue. Y Mercader estaba parado en la parte de atrás. Los documentos que ven sobre la mesa Estão iguais. es lo que Trotsky estaba escribiendo, lo dejó inconcluso, la famosa biografía de Stalin. Eso era lo que estaba escribiendo en el momento de su agresión. Todo está tal y como en los últimos momentos. El aparato negro es un dictáfono, que es una grabadora,
donde se La grababan, época, ahora donde sí. se grababan eran esos cilindros que están al lado de la lámpara, que son de cera, y todo está intacto desde ese momento. É bem simples, né? E aqui entrou. Aquí entró Ramón Mercader del Río, cuando aquí lo golpeó con el famoso piolet. No, sin Mercader, Aqui, sin ó, Trotsky. os livros. Es toda su biblioteca completa de... Se están restaurando. Ah, é? Estão restaurando? El museo Deixa eu ver ahora se está consigo dependiendo pegar. mucho de las donaciones de los grupos trotskistas que aún hay. Tudo em russo? En varios idiomas. Vários idiomas. Trotsky hablaba ruso, alemán, francés, inglés y español. 5 idiomas. Não vai dar pra pegar muito bem, depois eu volto com a com a câmera. É difícil por causa do reflexo. Isso aqui é a mesa então que ele estava escrevendo. E esses papéis estão aí há mais de 80 anos, quase 80 anos. Aquí estuvieron a punto de matar a Mercader, a la señora Trotsky, su guardia. Sí, sí, sí. Su guardia. Trotsky, por Trotsky se salvó, Sí, porque Trotsky sabemos ordenó eso. que lo dejaran sin, dice, Para denunciar Stalin. exactamente, tenemos que saber quién lo mandó y él tiene que decirlo. Si lo matamos no nos va a servir. Pero inverosímil, ¿no? Increíblemente, después de tener el cerebro deshecho Trotsky del golpe con el piolet, vivir todavía un día más con el cerebro deshecho era muy difícil. El Pro doctor, época, el doctor ¿no? cuando lo recibió en el hospital decía que era un hombre de otro mundo. Decía, el cerebro tiene vida, es imposible. Pues todavía duró 24 horas, él murió hasta el 21 por la noche en el hospital, el atentado fue el día 20. Ahí hay más impactos de bala, ¿no? Arriba. Sabia. Não, sabia. Todas las ventanas, miren cómo están tapiadas. Todo estaba muito así, medo, todo. né? Esto también estaba hasta este tamaño. Estas puertas también a este tamaño. Estas igual a este tamaño. Nada más que les digo, Esteban, cuando hizo el museo empezó a poner las originales para que la gente diera testimonio de que algún día vivieron normalmente. Esta parte, bueno, sí, la sierra, allí Fechou aqui, era uma janela. esta sí la sierra, esta era la cocina. Isso é da época? No, sí, pero la usaron muy poco, porque en México todavía no se procesaba el gas, no había estufas ni refrigeradores. Esta se la trajeron los norteamericanos de regalo. Entonces le usaron muy poco porque cuando se les acababa el gas, pues no lo podían comprar porque no vendían gas aquí, todavía no se procesaba. El tiempo que les duró los cilindros que le trajeron de gas fue el tiempo que lo usaron. É uma cozinha bem simples. Su refrigerador que es una heladera. Isso é uma geladeira? Sí, esto se llena de hielo arriba y como es de metal se mantenía el frío y abajo metían las cosas para que se les mantuviera mejor la comida. E quem havia outras pessoas, né, que saíam para comprar comida, né, para eles. Sí, los guardias, y aquí había una camarera que Isso, estaba con camareros. él. Pero dice el nieto que el problema era para la camarera, porque como quisieron envenenar varias veces a su abuelo y hasta bombas le llegaban, la primera cuando acababa de hacer la comida, que tenía que probar bocado, era la camarera, la que lo hacía. Pues es que lo trataban de envenenar, ¿no? Entonces, ya que veían que comía bien, entonces sí ya comían toda la comida, ¿no? Que casi Podría era haber sido pollo, muerto, ¿no? pollo, gallina y conejo diario. Eso sí. Las verduritas y todo Sí, eso, sí, ¿no? sí, pero que había era acá. y ese está moderno. intacto? Todo. É uma vida simples, também não precisava de muita coisa. No había lujo, no había nada, no tenía. Mucha gente decía, bueno, Trotsky visitó casi todo el mundo. ¿Cómo se pagaba sus viajes? Pues lo apoyaban los obreros en cada país donde llegaba. A gente sabe. Aquí la gente murmuraba,
oye, compró este caserón y todo, sí, pero no con su dinero, se lo dieron los norteamericanos para apoyarlo, usted no tenía nada de dinero. Pagou um preço alto por isso também. Nossa. Bem simples. O sea, ya ahora que vayan a la casa de Frida, se van a llevar la mala sorpresa porque allá no les cuentan Y lá, nada nós de fomos Trotsky. lá. Nada de Trotsky. Ah, é? Allá no le cuentan nada de Trotsky, nada más les enseñan la recámara donde él vivió, que es una camita y un cuartito y se acabó. Ya no hay historia de él. E esta casa é de que época? Porque Esta ela é muito casa anterior, es de la né? época de 1920 cuando se construyó. Ah. Y era de unos italianos. Ah, Eran de unos famosos italianos porque ellos tenían Aquí hay más. unas ópticas. Y esta casa, después de que ellos vivieron aquí, la volvieron fábrica de lentes. Cuando Trotsky empezó a buscar dónde vivir después de que rompió la relación con Fidel, esto ya estaba abandonado, la fábrica la habían cambiado. Entonces encontró al dueño y negoció para comprar. Ese mueble se llama secreter. para nós chama escrivaninha. Se baja, Sí. se cierra. Ninguém mexe. El aparato que está al fondo del café es donde se escuchaba la voz de Trotsky, era donde se reproducían los cassettes que están sobre la mesa, que eran de cera. Quase Se um metían- gramofone para fita, né? Más o menos. Y ahí salía la voz de Trotsky, la secretaria iba escribiendo todo lo que ella escuchaba. Y este aparato negro es un aparato de clave Morse. Ah, Era sí. su fax, su telex. Este lo tenía ahí para enterarse del mundo exterior. As fitas, né? Que o senhor... Eso son las cintas de grabación, exactamente. Y bueno, pues ahí se ve lo deteriorado. Infelizmente eu gostaria de conhecer essa casa com a revolução tendo sido vitoriosa, né? Mas ela ainda pode ser, né?